Estás escuchando En Fase Experimental, ciencia en español desde el Reino Unido. Bienvenidos a En Fase Experimental, el podcast científico mensual de la Sociedad de Científicos Españoles en Reino Unido. Ya sabéis que nos podéis encontrar en iVoox, iTunes, YouTube, Spotify y la página web de CERU, www.sruk.org.uk. Síguenos en Twitter con el hashtag En Fase Experimental o escribirnos un correo a radio@sruk.org.uk. Hola María, bienvenida a este año nuevo, esperemos lleno de ciencia y de investigación. Hola Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Feliz año nuevo ante todo. Y eso sí, esperemos que lleno de ciencia. Sí, pues hoy es un programa muy especial para mí, tengo muchas ganas del programa de hoy y además me gustaría empezar el programa con una reflexión. Porque a veces, muchas veces, nos toca mirar atrás y nos toca mirar atrás con visión crítica. Porque en nuestra historia personal, como en la historia con mayúsculas, es fácil mirar atrás de forma vaga, de forma superficial, o aceptando que la línea recta es el camino más rápido entre dos puntos. Pero a veces, muchas veces, no es así. Y la historia, tanto en mayúsculas como en minúsculas, tiene giros, tiene temas complejos, que son difíciles de simplificar y personajes con más de una cara. Y así, aunque no sea el camino más fácil, lo que nos toca es ponernos un buzo de trabajo y bajar al barro. En este caso, más que al barro, vamos a bajar a las escotillas de un buque en el Atlántico durante la época colonial española. Porque hoy tenemos con nosotros a Jesús Sanjurjo Ramos, profesor e investigador de Historia Atlántica en la Universidad de Strathclyde en Glasgow, en Escocia. Bienvenido, Jesús. Hola, muchas gracias. Un placer estar aquí. Bienvenido, Jesús. Bueno, vamos a conocerte, antes de nada, conocerte un poquito. Jesús estudió la carrera de Historia en la Universidad de Oviedo. Después obtuvo el máster en Raza y Resistencia en la Universidad de Leeds. Y luego se doctoró en Historia Española y Atlántica en la misma Universidad de Leeds en 2018. Y tras pasar por las universidades de York, de Cardiff y de Cambridge, ahora es, y voy a intentar decir esto bien, Chancellors and Leverhulme Fellow en Historia del Mundo Atlántico, así como Fellow de la Royal Historical Society, de la que fue elegido consejero y trustee en 2024. Así que, si no sabes cómo conseguir una fellowship, habla con Jesús, que por lo visto van pares. Bienvenido, Jesús. Y Alex, ya que tenías tú tantas ganas de empezar, ¿quieres tú darle a la primera pregunta? Encantado, María. La primera pregunta, y es un poco por ubicar tu tema de investigación, es, y vamos a hablar mucho de esto hoy, es la historia del comercio de esclavos. Y es que esta historia siempre se ha visto mucho desde la perspectiva británica, del Imperio Británico. Y te quería preguntar, ¿por qué no se habla tanto de la perspectiva española? ¿Es un problema de que no tenemos fuentes, de que no queremos verlo, de que no queremos analizarlo, o es otra cosa completamente diferente? Muchas gracias, Alex. Y bueno, antes de nada, saludaros a los dos. Gracias, Alex y María, por invitarme. Es un verdadero placer charlar esta tarde con vosotros. Es una muy buena pregunta, Alex. La respuesta seguramente sea complicada. Por un lado, hay un factor de cómo se construyen las historias nacionales, es decir, cómo decidimos de forma colectiva, la sociedad de un país decide qué es lo que forma parte de lo que queremos contar, fundamentalmente en las escuelas. Eso es lo que generalmente define las narrativas nacionales. ¿Cuál es la historia que nos queremos contar a nosotros mismos y que le queremos contar a nuestros hijos e hijas? En España, durante muchos años, durante 40 y pico años, hubo una dictadura militar en la que la historia que nos quisieron contar era una historia basada fundamentalmente en una lectura ultracatólica y nacionalista del pasado. Es decir, se trataba de construir un relato histórico que condujese a la conclusión de que la llegada de Francisco Franco al poder era no solamente una gran cruzada religiosa, sino también un triunfo del sentimiento patriótico y de la exaltación de los valores nacionales.
eso encaja muy mal con aspectos más oscuros o menos brillantes de nuestra historia como nación. Y sin duda el comercio de esclavos no era algo a lo que las autoridades franquistas estuviesen interesadas en celebrar o en reconocer. Y por lo tanto desaparece del relato histórico. Se nos habla de la conquista y colonización de los territorios americanos como un proceso de hermanamiento con las culturas amerindias. Se ignora la contribución de personas esclavizadas africanas en la construcción de las ciudades coloniales americanas, y una vez que se llega a los debates abolicionistas del siglo XIX, o bien se ignoran por completo. Franco decía que odiaba tanto a los comunistas como a aquellos que admiraban el siglo XIX, pues se ignora por completo el siglo XIX porque para Franco representaba una época oscura y tenebrosa del pasado nacional, o se plantea en términos de rivalidad imperial, y entonces aparece este tópico o esta crítica que surge y resurge en el relato histórico nacional una y otra vez, que es la llamada leyenda negra, ¿no? Esta idea de que los británicos mantienen una conspiración internacional en la que España siempre aparece como un país atrasado, imbuido de creencias religiosas exóticas y en la que todo es malo, ¿no? Entonces, esta idea de que los británicos han sido capaces de convencer al mundo de que los españoles somos muy malos y de que ellos son muy buenos, pues sirve también para crear un cierto sentido de victimismo histórico en el que parece que cualquier historiador que quiera aportar algo de realidad o de luz sobre el pasado histórico, pues es muy fácil acusarle de ser un aliado de la pérfida Albión, ¿no? De los enemigos británicos. Y, bueno, pues parece que había algunos debates que estaban ya muy superados, pero siempre habrá algún personaje que desde las páginas del diario ABC que nos recuerde que eso no está olvidado y que siga habiendo un gran complot internacional contra España. Es curioso lo que acabas de decir, la verdad, porque es completamente una visión diferente a la que yo viviendo aquí, no sé vosotros, veo, ¿no? Que como que los británicos se sienten muy orgullosos de reconocer que no todo lo que han hecho es bueno, y enseñan en sus escuelas pues que oye, que británica no ha sido siempre tan brillante y tan buena como ellos se creen, y se quejan de que los españoles no hacemos lo mismo, de que los españoles ocultamos. Y sin embargo, lo que tú dices es que esto es todo un complot, de que los británicos quieren parecer muy buenos y de que los españoles que ponen de malos a los españoles. Bueno, es interesante la concepción real de la concepción de luego de lo que te venden, lo que tú dices, ¿no? La historia que se cuenta, la historia que no se cuenta. Pues esto es lo mismo, lo que te venden con lo que no. El mito de la leyenda negra, que es esta idea, ¿no? De que existe por parte de los británicos o de los europeos del norte una especie de conspiración para ridiculizar o para minusvalorar el papel de España en la historia. Es un tópico que está muy presente en las historiografías del siglo XX y que por parte de muchos historiadores es considerado como una verdad. Y yo sin, digamos, completamente despreciar la idea de que durante mucho tiempo las historiografías del norte de Europa desconocían o trataban de forma muy superficial la realidad histórica de los países del sur, y que por supuesto que ahora se hacen mejores historias que las que se hacían a principios del siglo XX sobre España, sobre Italia, sobre Portugal o sobre Grecia, también creo que ha servido como un escudo un poco frágil con el que tratar de defender cosas indefendibles, ¿no? Como por ejemplo el papel de España en el tráfico de esclavos transatlántico o en la conquista y colonización de los territorios americanos. Pero en particular sobre lo que decías, María, al final, que estoy de acuerdo contigo. Creo que Reino Unido ha hecho bien las cosas en el sentido de incorporar temas que podríamos llamar
complicados o incómodos al relato histórico nacional y, sobre todo, lo que es muy importante, a los currículums educativos en las escuelas y en los institutos. Pero eso no es casualidad, es decir, eso no ha pasado simplemente porque los británicos, no sé, tengan una superioridad moral sobre los europeos del sur, ¿no? Sobre los españoles o los portugueses. Tiene que ver, sobre todo, con decisiones políticas muy concretas. Es decir, por ejemplo, en Reino Unido se empieza a hablar de la contribución de las personas negras en la historia del país cuando empieza a haber diputados negros en el Parlamento británico. Es decir, cuando representantes de esas comunidades, gente que se sentía directamente afectada por la historia que le habían contado en el cole, empieza a decir, no, es que no podemos explicar la reconstrucción económica ni la creación del NHS, del que estamos tan orgullosos, sin explicar la llegada de trabajadores jamaicanos después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, cuando se producen estos cambios, generalmente responden a que la representación política y aquellos que tienen capacidad de intervenir sobre, por ejemplo, la política educativa de un país, quiera ver reflejado en esos relatos la historia de los suyos, de su gente, de sus comunidades. Y eso acaba transformando la manera en la que la sociedad se imagina a sí misma. El problema que yo creo que existe en España, pero también, por ejemplo, en Portugal y en gran medida también en Italia y en Grecia, es que nos seguimos imaginando como una sociedad muy homogénea, muy blanca, muy monolingüista o monolingüista sería la palabra. Sí, monolingüe, perdón. Muy monolingüe. Es decir, nos seguimos imaginando como una sociedad que en realidad nunca fuimos y en la que tampoco, de la que tampoco somos, ¿no? Entonces, yo creo que los cambios solo llegarán cuando haya una voluntad política porque esos cambios se produzcan. Súper interesante. Y la verdad es que todo encaja realmente, ¿no? Es como un puzzle y todo encaja. Y tiene todo el sentido del mundo. Porque sí, nos creemos que somos muy monótonos. ¿Monótonos es la palabra adecuada? En el sentido de que no hay variedad entre nosotros. Exacto. Pero sí. Sí. Pero bueno. ¿Puedo preguntar? ¿Sí? Por supuesto, faltaríamos. Vale. Digo que igual Alex hoy no me deja hablar. Está emocionado que hoy no me deja. Bueno, pues yo te quería preguntar, volviendo un poco a los esclavos, ¿no? Porque España es el último país que pone fin así de forma efectiva a este comercio transatlántico de esclavos, pero aún así está relativamente extendida la idea de que en el Imperio Español no existió la esclavitud. Y tras la abolición por parte de Isabel Católica. ¿Por qué crees que hay esta diferencia tan sustancial entre los hechos y el bulo en este caso? Creo que, digamos, si hacemos una encuesta en España a la población en general y le preguntásemos si hubo esclavos en los territorios españoles americanos, yo creo que la mayoría nos diría que sí. Es decir, la idea de que en Cuba hubo esclavitud, ¿no? De que hubo esclavos trabajando en las plantaciones de azúcar, creo que sería una respuesta más habitual que la contraria. Es verdad que esta mitología de que los reyes católicos, Isabel la Católica en particular, estableció un principio de igualdad entre sus súbditos, ¿no? Que decía que pues, ningún súbdito de la corona podía ser esclavizado, pues ha podido tener cierta penetración en el imaginario colectivo, pero yo creo que sin ninguna duda dentro de la comunidad hispanohablante, es decir, la historia que se construye desde países latinoamericanos como México, o como Perú, o como Cuba, recoge perfectamente la realidad de que existía no solamente una esclavitud de personas de origen africano y sus descendientes, que es el prototipo de lo que podemos llamar esclavitud atlántica, pero que también existían unas prácticas de explotación, generalmente en los historiadores las caracterizamos por dos mecanismos jurídicos, que son el repartimiento y la encomienda, que consistían en la práctica en una forma de esclavitud de las poblaciones indígenas americanas, ¿no? De las poblaciones amerindias. Entonces, no solamente existía la esclavitud de las personas africanas, sino que también existía
mecanismos de explotación muy similares a la esclavitud contra las poblaciones indígenas. Entonces, claro, desconocer esa realidad o tratar de entender la historia del Imperio Español sin aceptar como punto de partida que el objetivo primordial de cualquier forma de gobierno imperial, pero también la de las autoridades españolas, castellanas primero y españolas después, era fundamentalmente la extracción de recursos de esos territorios conquistados. Es decir, no había ningún tipo de consideración ni interés en poner en valor, por ejemplo, el bagaje cultural o las creencias de las poblaciones indígenas. Se trataba simplemente de garantizar la forma más expedita y la forma más contundente de explotación de los recursos naturales que se habían descubierto. Y en ese sentido, si lo ponemos en términos de rivalidad imperial, el Imperio Español fue extremadamente exitoso en explotar esos territorios de una forma muy intensa durante 4 siglos. Deberá ser que nosotros simplemente llamamos a las cosas mejor. Dices esclavos, pero si dices mecanismos de explotación, claro, ya ahí la ambigüedad juega. Claro, exacto. Sí, muy interesante esto que nos estás contando. Y además es que para quien esté interesado, tenemos el placer de hacer un poco de promoción, ¿no? Me siento como un tal David Broncano haciendo promoción de invitados. Vamos a hacer promoción de nuestro invitado porque Jesús es el autor de Con la sangre de nuestros hermanos, que es un libro publicado en 2021, si no me equivoco, que está disponible para comprar online si nuestros oyentes así quieren. Y te queríamos preguntar un poco sobre este libro. Este título tan épico, si me permites, viene de una cita de un político español del siglo XIX. Entonces, quería preguntarte un poco sobre el origen de esta cita y el propósito del libro. Claro, yo cuando leí este discurso de Agustín de Argüelles, un asturiano como yo de Ribadesella, pronunció en las Cortes de Cádiz, tuve claro que tenía que ser el título para el libro, o sea, no podía haber un título mejor. Agustín de Argüelles es un personaje fascinante y que además se encapsula muy bien en su relato biográfico las contradicciones del movimiento antiesclavista y abolicionista en España. Durante los últimos años de la dictadura o del gobierno de Manuel Godoy, es decir, del final del reinado de Carlos IV en España, él es enviado a Londres para trabajar como espía para el gobierno de España. Él era un protegido de Melchor de Jovellanos, otro ilustrado asturiano muy destacado, y el único motivo por el que lo mandan a Londres o por el que lo escogen a él es porque él estaba estudiando lenguas en la Universidad de Oviedo y era uno de los pocos que hablaba inglés. Así que por una de estas casualidades del destino acaba destinado como podemos llamarlo espía o podemos llamarlo agente de las autoridades españolas del gobierno de España de Manuel Godoy en Londres. Y es en ese proceso, en esa estancia que él pasa en Londres, que en una de sus visitas como público al Parlamento británico, a la Cámara de los Lores, asiste al debate parlamentario de la abolición del comercio de esclavos. Esto lo sabemos porque años después, en una carta que se escribe con William Wilberforce, que es uno de los líderes del movimiento antiesclavista británico, él cuenta esta historia y rememora cómo, siendo más joven, él había escuchado al propio Wilberforce presentar la propuesta de abolición del comercio de esclavos. Y cómo él se comprometía ante este destacado líder abolicionista británico a tratar de hacer lo propio en este nuevo parlamento, en el primer parlamento en la historia de España, que son las Cortes de Cádiz, ¿no? Ese parlamento tan frágil que surge en el contexto de la invasión de Napoleón Bonaparte, de las tropas de Napoleón Bonaparte de la península ibérica, el establecimiento del hermano de Napoleón, de José I, como rey de España, y ese grupo de diputados liberales que escapan a la ciudad de Cádiz y que se establecen en Asamblea Popular Legislativa, se establecen como parlamento y deciden, de forma muy radical, crear una constitución, una de las primeras constituciones europeas, y además una constitución profundamente liberal, progresista, muy avanzada para la época. En ese debate, Agustín de Argüelles, que está en negociaciones con los británicos, no solamente porque admira el modelo parlamentario británico, sino porque literalmente los británicos están defendiendo la ciudad de Cádiz de la posibilidad de la conquista de los franceses.
y les están ayudando a luchar contra Napoleón, contra las tropas de Napoleón en la península. Entonces Agustín de Argüelles está constantemente hablando con ellos. Y es en ese momento cuando negocia la posibilidad de que en ese texto constitucional aparezca la abolición del comercio de esclavos. Agustín de Argüelles, además, en un gesto profundamente avanzado y progresista, decide vincular esa abolición del comercio de esclavos a otra propuesta legislativa que él quiere llevar adelante, que es la abolición de la tortura. En España, como en otros países europeos hasta el momento, era perfectamente legal que las autoridades torturasen a un sospechoso con el fin de sacar información, ¿no? O para conseguir una confesión. Pues eso es otra cosa que Agustín de Argüelles quiere prohibir. Y en el mismo debate parlamentario trata de convencer a los diputados de la Cámara de que se debe poner fin al comercio de esclavos. Esa frase de con la sangre de nuestros hermanos, comerciar con la sangre de nuestros hermanos es atroz, es horrendo y es inhumano, y este Congreso Nacional no debe vacilar ni un instante entre los intereses de algunos y los intereses de la nación, es casi palabra por palabra una traducción de un discurso que William Wilberforce había dado en York a sus conciudadanos. Entonces, me parecía muy interesante explicar en el primer capítulo del libro que la influencia del abolicionismo británico no solamente es intelectual o filosófica, sino que es absolutamente directa. El líder del abolicionismo británico está hablando con el potencial líder del abolicionismo español. ¿El problema cuál es? Que la propuesta de Argüelles fracasa. Argüelles necesitaba los votos de los diputados cubanos para sacar adelante el proyecto constitucional, y los diputados representados en Cádiz, los diputados que representaban a Cuba en Cádiz, eran fundamentalmente aquellos que estaban metidos hasta las cejas en el comercio de esclavos. Entonces no iban a votar contra sus propios intereses. Y eso llevó al fracaso de la propuesta de Argüelles, al fracaso de otras propuestas legislativas que tienen lugar también en Cádiz por parte de otros diputados. Y además nos lleva a que Argüelles, que se había convertido en esa figura principal o destacada, Argüelles en gran medida es uno de los artífices de la Constitución del 12, cuando regresa al Parlamento unos años después de haber pasado por un exilio, estar condenado en la cárcel de Ceuta, etcétera, etcétera, regresa convertido no solamente en un defensor de la esclavitud, sino en uno de los artífices o ideólogos de lo que venimos a llamar supremacismo blanco o teoría racista de superioridad de las personas blancas en España. Y claro, ese viaje ideológico de ser en 1810 el líder de los abolicionistas para volver en 1834 convertido en uno de los supremacistas blancos más destacados del momento en la política española, me parecía muy interesante como arco narrativo para el libro. Vaya, yo estaba a punto de decir que alguien debería escribir un libro al respecto de esto, pero bueno, ya está disponible. Vamos, espías, parlamentos, cambios de ideologías radicales, en fin. El James Bond español. Sí, absolutamente. Al final, una de las cosas que me gusta mucho recordar a mis estudiantes o en el libro lo explico varias veces, es que al final los proyectos políticos dependen fundamentalmente de las decisiones que las personas tomamos, ¿no? Y a veces son partidos políticos, a veces son comunidades y a veces son decisiones muy individuales. Y una de las cosas que Agustín de Argüelles tiene claro cuando regresa al Parlamento en 1835 y el Parlamento en 1836 es que el proyecto imperial español había fracasado. Los territorios desde la Alta California hasta la Tierra de Fuego en Chile se habían independizado, las guerras de independencia habían creado un nuevo modelo de repúblicas en América, el control del imperio español había colapsado y solamente quedaban 3 territorios en todo el imperio: Cuba, Puerto Rico y Filipinas. De esos, Cuba se había convertido en la joya de la corona de esta nueva realidad imperial. Y en lo que había pasado desde 1810 hasta 1830 es que el comercio de esclavos había crecido de forma descomunal y que ahora las élites económicas y políticas de Cuba mandaban tanto o más como las élites económicas y políticas de Madrid. Y claro, tratar de construir un modelo político, parlamentario, liberal, de libertades, sin contar con la parte más rica de tu territorio, era absolutamente imposible. Y entonces Agustín de Argüelles se adapta a las circunstancias y además porque está convencido
de lo que él llama la traición de los americanos, es decir, de que a los americanos le dieron la mano y le cogieron el brazo, ¿no? Entonces, que era mejor no dotar de ningún tipo de concesiones a los americanos para evitar que los territorios de Cuba, Puerto Rico, Filipinas optasen también por la vía de la independencia. Bueno, pues muchas gracias, Jesús. La verdad que todo es súper interesante. Y yo ahora quiero pasar de un personaje histórico, ¿no? Hemos estado hablando de Argüelles, a otro personaje histórico que aparece en tu libro y es Concepción Arenal. Y esta es una mujer quizá un poco adelantada a su tiempo, ¿no? Pero no se le escucha hablar de ella tanto más allá del contexto del feminismo en España. ¿Cuál es la importancia histórica real de esta mujer gallega y por qué está en tu libro? Claro, Concepción Arenal es un personaje absolutamente fascinante y además central para entender la historia política de los años 50 en España, de los años 60. Concepción Arenal, junto con Julio Vizcarrondo, que es un exiliado puertorriqueño, fundan en 1865 la Sociedad Abolicionista Española, que es una organización política que tiene como objetivo no solamente lograr el fin efectivo del comercio de esclavos, que llevaba formando parte de la legislación española desde 1817, pero que no se había llevado a la práctica y además, lejos de frenarse el comercio de esclavos, había seguido creciendo año tras año, pero como una actividad supuestamente ilegal o irregular, pero las autoridades españolas hacían la vista gorda. Entonces la sociedad busca poner fin al comercio de esclavos, pero también poner fin a la institución de la esclavitud. Había un debate de si era posible mantener la esclavitud sin comercio de esclavos, imitando el modelo norteamericano, el modelo estadounidense de esclavitud que los historiadores llamamos de reproducción natural. Es decir, que no hace falta traer nuevos esclavos directamente desde África porque te garantizas que esclavizando los hijos de los esclavos que ya están en el territorio, la población de esclavos continuará creciendo. Ese debate se está dando en España por parte de los hacendados cubanos. Hay un enorme interés por abrazar el modelo de los estados del sur de los Estados Unidos, que, como sabéis, antes de 1865, antes del final de la Guerra Civil norteamericana, estaban en competencia los dos modelos, el modelo del norte y el modelo del sur. Y estaba claro que para una parte de los intelectuales, de los políticos y políticas españoles, el modelo del sur de los Estados Unidos era muy atractivo en términos de avance económico y de prosperidad. Y Concepción Arenal, junto con Julio Vizcarrondo, crean esta organización política para tratar de frenar eso, tratar de frenar el comercio de esclavos y poner fin a la esclavitud. Una de las cosas más fascinantes de la sociedad abolicionista española es que introducen algunos elementos de activismo político que eran muy modernos para la época. Por ejemplo, la creación de insignias o de pines que se vendían al final de los eventos, de los mítines, para conseguir fondos para la asociación, la creación de festivales de literatura o de poesía para que los miembros del público, para que la gente se animase a participar y contribuyese económicamente a la sociedad. De alguna manera la sociedad sirve para traer maneras de hacer política que se habían convertido en muy exitosas en otras partes de Europa, como por ejemplo en Reino Unido o en Francia, pero que en España llegaban muy tarde sobre todo por la compleja historia del siglo XIX español, en el que la participación política había estado constantemente siendo limitada o cercenada por momentos políticos de represión, ¿no? y de limitación de las libertades. Concepción Arenal, además, es profundamente radical en su pensamiento respecto a la esclavitud. Ella está a favor de una abolición inmediata y sin compensación. Ese es otro de los grandes debates que se está dando en ese momento, es en qué medida los dueños de esclavos deben ser compensados por el Estado por las supuestas pérdidas que supondría otorgar la libertad a las personas esclavizadas, y Concepción Arenal lo tiene claro. La abolición tiene que ser radical, debe ser inmediata y debe ser sin compensación. Y en ese sentido, digamos que forma parte del universo político de las mentes más avanzadas y más progresistas del Atlántico en el momento. Bueno, súper interesante.
y lo cierto es que podríamos pasarnos toda la entrevista hablando del libro, pero bueno, invito a quien esté interesado, yo mismo incluso, a comprar el libro que está online, que lo ha comprobado. Así que eso, con la sangre de nuestros hermanos, si alguien está interesado. Y siguiendo también con Concepción Arenal, como dices, una mujer muy avanzada y de las mentes más progresistas de su época. Y otros temas en la que ella estaba interesada era la salubridad de las prisiones. Y esto es un enlace muy, muy bueno para otro de los temas que estás investigando tú, que es el sistema carcelario español en el siglo XIX. Y te queremos preguntar si esta investigación, ¿no? Es una pregunta un poco más filosófica, si es esta investigación que haces tú sobre el sistema carcelario es una investigación que sucede de forma natural al del comercio de esclavos. Sí, la respuesta es que sí. A mí siempre me ha interesado mucho entender los márgenes de la historia, ¿no? Entender lo que está pasando no en el centro del relato histórico, sino en aquellos espacios a los que los historiadores históricamente hemos tenido dificultades para acceder, ya sea porque las fuentes no son tan abundantes o tan claras, o simplemente porque los personajes a los que afectan a los historiadores del pasado pues no les habían interesado. Esto pueden ser, pues, por ejemplo, las mujeres o las poblaciones afrodescendientes, gitanos o poblaciones de migrantes, por ejemplo, y que en los últimos años más y más historiadores y historiadoras nos hemos interesado por entender cómo estos grandes relatos a veces a esas personas no les afectaban directamente porque su realidad cotidiana o su día a día pues tenía poco que ver con lo que pasaba en la corte o con lo que pasaba en las grandes ciudades. Entonces, en ese sentido, entender lo que pasa dentro de una prisión o entender cómo funciona el sistema penitenciario o el nuevo modelo penitenciario que se está creando en el siglo XIX en todo el Atlántico es una manera también de entender lo que está pasando en los márgenes de la historia. En el caso de las cárceles americanas, del Imperio Español en América, se da también la situación de que afectan fundamentalmente a las personas que están siendo encarceladas. La población penitenciaria es fundamentalmente población pobre y racializada. Es decir, por ejemplo, en el caso de Cuba, aproximadamente el 80% de la población penitenciaria era afrodescendiente o digamos que no formaba parte de la definición canónica de blanqueidad, ¿no? de ser personas blancas. Entonces era una manera interesante de utilizar lo que había aprendido en el proyecto con la sangre de nuestros hermanos para tratar de llevar alguna de esas hipótesis al modelo carcelario que se crea en el siglo XIX y que, como digo, afecta fundamentalmente de forma desproporcionada a aquellas personas que se habían quedado en los márgenes del relato histórico. La verdad que ves todo cómo va fluyendo, cómo se va conectando una cosa con otro. Y te he dicho, María, que iba a ser muy interesante. Estoy viendo la... Sí, estoy viendo la historia. Te lo había avisado. Estoy viendo la historia con otros ojos. A mí me pones ahora mismo en segundo de la ESO con Jesús y yo voy a clase contenta. Efectivamente, esto yo me lo intuía ya antes de la entrevista. Aparte del sistema carcelario, ¿no? que acabas de contarnos, hay otro tema principal en tu investigación que es la fallida revolución del general Manuel Lorenzo en Santiago de Cuba en 1836. Y como esta contó con apoyo entre la población negra y la de esclavos que habían sido liberados. ¿Cómo es el tratar con dos temas que relativamente son bastante distintos, pero que inherentemente están conectados uno con otro a la vez, ¿no? ¿Comparten fuentes o cómo va? Sí, en realidad el proyecto de las cárceles surge a raíz de mi trabajo en el archivo buscando documentación para el proyecto de Manuel Lorenzo. En 1836, en septiembre de 1836, llegan las noticias al puerto de Santiago de Cuba, que es la segunda ciudad más importante de la isla. Llega la noticia de que en España había triunfado la Revolución Liberal, ¿no? Después de un episodio que se llama el Motín de la Granja, de San Ildefonso, en el que un grupo de generales liberales obliga a la reina María Cristina, a la regente María Cristina, a
a volver a declarar la Constitución de 1812 como la Constitución oficial del reino. Esas noticias llegan por barco a Santiago de Cuba y un general muy radical, muy progresista, que es Manuel Lorenzo, se entera de esas buenas noticias y decide restablecer la Constitución del 12 en el territorio que él gobernaba, que era la provincia oriental de Cuba. Eso genera un enfrentamiento con el capitán general de La Habana, que decide organizar un ejército para conquistar la ciudad de Santiago. Y cuando parecía que la guerra era inevitable y que el conflicto bélico era la única solución a esa situación, a través de una compleja negociación diplomática, los británicos logran convencer a Manuel Lorenzo de que abandone la isla, primero se vaya a Jamaica, luego a Gibraltar y luego, de forma voluntaria, Lorenzo se entrega a las autoridades españolas y se va a someter a un juicio del que luego finalmente será absuelto, lo cual genera un montón de contradicciones sobre cómo ha funcionado todo este proceso. Pero lo que a mí me interesaba, volviendo a la idea de los márgenes de la historia, era quiénes habían apoyado a Lorenzo y por qué. Porque lo que me parecía muy interesante es que cuando ese proceso revolucionario empieza, en las calles de Santiago se empiezan a cantar canciones revolucionarias como las que se habían escuchado en el Cádiz de 1812, pero también un grupo de marineros franceses se animan a cantar la Marsellesa por las calles de Santiago. Entonces, me parecía un universo cultural y político muy interesante y del que no tenía muy claro cuáles eran las dinámicas ni los motivos por los que la gente actuaba de la manera en la que aparecían en las fuentes. Como os decía, el proceso revolucionario fracasa y lo que sigue al proceso revolucionario, como en muchos casos en la historia, es un proceso de represión política absolutamente brutal. El ejército que había llegado desde La Habana impone un régimen militar muy severo y ordena el apresamiento de todo aquel que hubiese estado vinculado con la intentona revolucionaria. Entre ellos, de forma muy, muy destacada, personas negras y mulatas, ¿no? Entonces es intentando encontrar qué había pasado con esta gente, dónde los habían llevado, cuáles eran los delitos de los que se les acusaban, que entré a fondo en una serie de documentos, tanto en el Archivo Histórico Nacional de Cuba en La Habana como en el Archivo Histórico Nacional en Madrid, rastreando a esta gente y buscando a esta gente. Y fue así como encontré la colección de los libros de presos de la cárcel de La Habana, que es una colección extraordinaria que se creía que estaba perdida desde hace más de 100 años y que pudimos recuperar y relocalizar dentro del archivo de La Habana, que como os podéis imaginar, en el contexto de la situación económica y política del país, pues está en muy malas condiciones. Pues hemos podido volver a localizar esa colección, que es el libro de entrada de presos de la cárcel de La Habana desde 1836 hasta 1936, es decir, un siglo de vida penitenciaria de una de las cárceles más importantes del Imperio Español. Y de alguna manera seguir la pista de algunos de estos activistas, podríamos llamarlos, de esas personas que tomaron partido en la revolución de Lorenzo y que cuando Lorenzo se pudo escapar porque los británicos, los americanos, los franceses le echaron una mano para que pudiese salir de la isla, otros que también habían participado en el proceso revolucionario no tuvieron tanta suerte ni tenían tantos recursos a su alcance y se tuvieron que quedar a esperar las consecuencias de las decisiones que habían tomado. Entre ellos, un personaje muy interesante que se llama Candelario Villafaña, que es un mulato de la provincia de Oriente, que participa en el proceso revolucionario, que se dedica a repartir panfletos, a repartir pasquines durante la revolución, incluso después de que la revolución hubiese fracasado. Finalmente lo detienen, se pasa varios años en la cárcel de La Habana y luego es expulsado al penal de Ceuta, en el norte de África. Y digamos que conocer su historia y entender la violencia absolutamente brutal, incluyendo torturas, latigazos, etcétera, al que es condenado, me parece una manera mucho más interesante de entender la revolución que simplemente fijarnos en la figura de Manuel Lorenzo, que a la postre no le pasó nada y acabó restablecido en todos sus honores militares. Uh-huh. Y bueno, yo no es por caer en estereotipos, pero lo que nos faltaba ya era un historiador que haya encontrado un archivo perdido. Creo que Harrison Ford está buscando sustitutos. Así que si te interesa Indiana Jones, puedes contactar con los productores. No, yo tengo que reconocer que como historiador, siempre que aparece alguna fuente histórica
de la que estuviese perdida o de que no supiésemos que existía, es de las cosas más emocionantes que hay. Yo siempre le digo a mis estudiantes que ese no es el objetivo de los historiadores, ¿no? Que no somos Indiana Jones, que el objetivo no es descubrir nada, que el objetivo es entender el pasado. Pero sí que es verdad que el momento del descubrimiento, si podemos usar esa palabra, sí, es muy emocionante. Sí. Aunque en este caso tengo que insistir que es realmente un redescubrimiento, porque es una fuente que estaba dentro del archivo, no estaba perdida. Lo que ocurre es que con el paso del tiempo se había puesto en un sitio que nadie sabía exactamente dónde era y se había perdido dentro del propio edificio, lo cual es una verdadera pena. Bueno, pero tuvo que ser, porque me imagino que la cantidad de cosas, de escritos que habrá allí, claro, es como encontrar una aguja de un pajar, vamos. Absolutamente. Y además un pajar que está sin luz eléctrica, porque desde hace 2 huracanes no funciona la luz en esa parte del archivo. Entonces los archiveros tienen que ir con el teléfono móvil, con la luz del teléfono móvil, buscando por las estanterías el documento que necesitas. Entonces es una absoluta locura. Entonces es mucho más fácil, lamentablemente, que muchos documentos se pierdan dentro de ese archivo. Ni una linternita, pobrecitos. Amazon tampoco. Amazon, imagínate. Sí. Yo con lo de las linternas, de nuevo, no quiero que hayan estereotipos, pero madre mía, lo de las linternas solamente hace falta que aparezca un tótem de oro y haya que sustituirlo por una bolsita de arena. Sí. Y que disparen flechas desde los lados. Alex, tú hoy, vamos, estás. Yo, joder, y no sé, es que me lo estoy imaginando, ahora los otros oyentes no pueden verlo, pero yo es que estoy viendo a Jesús, me lo estoy imaginando con un gorro de Indiana Jones, vamos. Ahora, cambiando un tema un poco más personal, algo más alejado de tu investigación, pero que claramente está conectado con tu investigaciones, es que tienes un recorrido ciertamente increíble por todo el Reino Unido. Yo, vamos, me atrevería a decir que has trabajado en más lugares que el británico medio ha visitado, porque como bien ha dicho María en la introducción, has estado en Leeds, has estado en York, Cardiff, Cambridge y ahora Glasgow. Bueno, bienvenido a Escocia, por cierto. Entonces, ¿qué crees que el Reino Unido y la diversidad del Reino Unido ha aportado a tu carrera investigadora? Lo primero es reconocer que ese periplo que he hecho por las naciones del Reino Unido no es del todo voluntario, es decir, responde fundamentalmente a la precariedad absoluta del sistema universitario occidental en general, pero británico en particular, que me lleva a que una vez que termino mi doctorado, lo que hago es encadenar contratos temporales en aquella universidad que me ofrece uno. Es decir, no me he visto nunca en la situación de tener que escoger entre 2 trabajos. Es decir, siempre he ido saltando de un trabajo, de un trabajo al siguiente. Es verdad que he tenido la suerte de trabajar en universidades extraordinarias, con equipos fantásticos, de conocer muy de cerca el trabajo de colegas a los que admiraba y había leído antes de trabajar en esos sitios. Entonces, en ese sentido, es realmente enriquecedor. Y es verdad que seguramente cuando comparo la manera de trabajar en el Reino Unido con el modelo universitario español, en el que seguramente hay una mayor tendencia, sobre todo en las humanidades, a tratar de trabajar donde te has doctorado, es decir, donde seguir haciendo carrera académica donde te has doctorado, creo que sí que existen algunas ventajas al hecho de tener que obligarte de alguna manera, por las circunstancias más que nada, a conocer a otros colegas, a trabajar con otros equipos, a trabajar en otras ciudades, en otras instituciones, porque esto es sin duda enriquecedor, ¿no? Y acabas también empapándote de otras maneras de entender el trabajo, otras líneas de investigación que son muy interesantes, y acabas generando una red de contactos que generalmente suele ser muy positivo y que es verdad que a la larga pues me han permitido ahora en este proyecto de cárceles que estamos en una fase muy inicial de captación de fondos y de creación del equipo de trabajo, pues es extraordinario poder contactar a colegas de hace años y de preguntarles, oye, ¿en vuestro equipo hay alguien que encaje en este perfil? Estamos buscando a alguien para sumarse a esta idea. Y en ese sentido pues ha sido muy, muy beneficioso. Pero vamos, dejar claro que en ningún caso es que a mí me gustase hacer turismo por el Reino Unido, sino que estuve obligado por las circunstancias. Ha sido muy,
Bueno, sí, a ver, eso de obligado por las circunstancias creo que es precariedad general en todos, ¿no? Si miras mi carrera científica, es un poco baraburrillo de todas las enfermedades y moléculas que puede haber en el cuerpo, y no es porque a mí me interese un poco de todo y un poco de nada, es porque al final te mueves donde te contratan. Y esto sin sombrero de Indiana Jones también, o sea, que también le quita un poco de... Sí. Le quita mucho glamour, sí. Pero hay algo, sí, hay algo de lo que has dicho, ¿no? El enriquecimiento que te da el moverte, porque me imagino que, claro, yo de cómo se trabaja a nivel de historiador no tengo ni idea, ¿no? Yo entiendo de lo que trabajo a nivel de bueno, no, es que nunca sé si decir científica, investigadora, no sé qué nos diferencia unos de otros, pero más a las partes de investigación médica, ¿no? Que al final es un trabajo, es un equipo muy grande y es un trabajo en equipo y todo. Entonces te enriqueces mucho de diferentes backgrounds. Entiendo que a lo mejor eso no pasa tanto en historia, ¿no? Que es algo más como aislado, por así decirlo. Individual igual. Sí. Es verdad, históricamente ha sido así. Y, por ejemplo, si hoy coges una revista científica de historia o prácticamente de cualquier disciplina humanística, lo habitual es que los artículos estén firmados por un solo autor. En ocasiones por dos, pero nunca más de tres. Eso, claro, en ciencias sería extraordinario, ¿no? Pensar que un equipo de trabajo está compuesto por 2 personas o que hay solamente 2 personas en ese laboratorio sería un desastre, ¿no? Ha habido una tradición en las humanidades de que el trabajo del historiador de alguna manera es un trabajo más reflexivo o sí, más individualizado. Y personalmente yo nunca me he sentido cómodo en esa manera de trabajar. Una de las cosas que más ilusión me hace de cualquier proyecto es la fase inicial de construir el equipo. Yo soy muy consciente de mis limitaciones y de mis lagunas y de las cosas que no sé, y creo que es muy enriquecedor rodearte de gente que sabe mucho más que tú. Eso siempre es una buena estrategia. Y en los equipos en los que he tenido la suerte de poder dirigir en los últimos años y ahora con el proyecto de las cárceles, me interesa mucho tener gente de diferentes disciplinas, incluso de diferentes maneras de entender el relato histórico y de entender lo que estamos trabajando, precisamente para generar productos históricos o narrativas históricas que sean lo más avanzadas, interesantes, innovadoras posibles. Una de las cosas, volviendo a la idea de en qué me ha aportado el trabajar en diferentes sitios, hasta hace un año trabajaba en la Universidad de Cambridge, que es una universidad extraordinaria, con muchísimos recursos, pero que tiene unas maneras de trabajar y unas maneras de funcionar muy tradicionales, muy conservadoras. Ahora trabajo en la Universidad de Strathclyde, en Glasgow, que es fundamentalmente una universidad que hasta hace 40 años era fundamentalmente una universidad, una escuela de ingenieros, una universidad dedicada a las disciplinas científicas y técnicas. Y las humanidades hemos sido casi como una especie de cherry on top, ¿no? La cereza encima del helado para que la universidad se convirtiese formalmente en una universidad y dejase de ser un centro técnico de ingeniería o de STEM. Pues una de las cosas más chulas que he podido hacer en los últimos meses es discutir con ingenieros y con ingenieras y con expertos en computación y expertas en computación en qué medida mi proyecto sobre cárceles tiene cabida en lo que ellos están haciendo. Y una de las cosas más interesantes que hemos podido desarrollar en los últimos meses es que para esta nueva colección de manuscritos que hemos localizado en el Archivo Histórico de La Habana, que en la fase piloto va a suponer aproximadamente digitalizar unas 18.000 páginas de documento manuscrito, vamos a tratar de crear una inteligencia artificial, un software de inteligencia artificial, para que lea, entienda y procese toda esa información. Es decir, lo que si yo tuviese que hacer como un historiador trabajando yo solo con mi mismidad, me llevaría una década de trabajo, pues a mis compañeros de computación y de ingenieros de inteligencia artificial les parece que esto en cosa de unos segundos lo resuelve la máquina, ¿no? Entonces, claro, para mí eso me parece absolutamente extraordinario. Creo que abre unas posibilidades para la investigación histórica
que son abrumadoras y fascinantes, y realmente creo que trabajar en la Universidad de Strathclyde, que tiene un perfil profundamente técnico, muy innovador y muy vinculado a la ingeniería y a las ciencias aplicadas, poder incorporar nuevos elementos de mi trabajo me parece muy, muy enriquecedor. No, la verdad es que es súper enriquecedor y súper interesante. Y ahora voy a ser yo la que haga el tópico. Y aquí, en vez de esclavizar al PhD student, que va a estar contentísimo, vamos a esclavizar a la inteligencia artificial. Efectivamente. Yo también quería hacerte una pregunta un poco relacionado con esto de Inglaterra y tal, ¿no? Porque la investigación que tú haces es española. Al final del todo, ¿no? Uh-huh. Es investigación en historia de España, y lo haces desde Inglaterra, lo cual me parece fascinante, porque convencer, no sé cómo fácil o difícil es convencer a las universidades inglesas que te financien investigación en historia española, que les traerá un poco, perdón por la palabra, ¿no? La expresión les traerá al pairo. ¿Hay algún motivo específico? Y también ya... que estoy preguntando, ¿no? Y cómo esa... De hecho, cómo es... me estoy trabando porque estoy intentando encontrar las palabras en castellano y no me las sé. ¿Cómo de difícil, o cómo es el proceso, cómo que has tenido que... Los challenges, lo voy a decir en inglés, lo siento. Los retos, sí, los challenges, retos. Eso, los retos que has tenido que overcome. Si es que no puedo. Es lo que has tiene... tenido que superar, no, de verdad, para tener financiación aquí en Inglaterra. Por empezar con el principio de la pregunta, sí, es verdad que puede parecer extraño que se haga historia de España desde Reino Unido, pero la realidad, y volviendo un poco a lo que hablábamos al principio de la charla, en España se dejó de hacer historia según, digamos, un estándar internacional durante casi 40 y tantos años, ¿no? Es decir, la calidad del relato histórico que se producía, en particular en relación con el siglo XIX y con el siglo XX, era de bajísima calidad. Entonces, salvo muy contadas excepciones, que es verdad que existieron y que se jugaron el pellejo por hacer historias muy críticas y muy avanzadas desde dentro de la dictadura franquista, en general, lo que era la historia oficial del franquismo era una historia absolutamente fantasiosa, ¿no? y falta de cualquier rigor histórico. Entonces, la historia de España se hizo desde fuera. Y una de las tradiciones más importantes de historia española desde el extranjero son los hispanistas británicos. Empezando por uno, fíjate, esta conexión es interesante, empezando por uno de los que ayudó a Agustín de Argüelles cuando se exilió de España y acabó en Londres trabajando de bibliotecario para un lord británico, Lord Holland, que era un apasionado de España. Había visitado el sur de España durante uno de estos llamados Grand Tours, ¿no? Una de estas cosas que hacían los ricos británicos, que es que se iban a pasear por Europa durante un par de años, a conocer las culturas europeas, y se habían, como muchos otros británicos, apasionado de los toros, del flamenco, del exotismo del sur de España, y eso genera o está en el origen, es el germen de una tradición intelectual de personas muy destacadas en el Reino Unido que se van a interesar por la historia española. Esa tradición no se interrumpe nunca, y cuando, sobre todo con la llegada de exiliados españoles después de la Guerra Civil Española, se consolida en lugares como Londres, Edimburgo, Glasgow, Manchester, comunidades académicas de españoles o de británicos muy interesados en la historia de España que siguen construyendo un relato histórico de la historia de España y del Imperio Español, digamos, en unos estándares o con una manera de entender la historia mucho más homologable a cómo se estaba haciendo la historia en otras democracias occidentales. Entonces, digamos que de alguna manera el trabajo que yo hago se conecta con el trabajo de, por ejemplo, el Instituto de la Cañada Blanche en Londres, o con el trabajo de otros grandísimos hispanistas, no que yo me incluya en esa lista, pero de otros muy importantes hispanistas que han hecho han publicado y han trabajado desde el Reino Unido. Y en relación a cómo
o cuál es el interés que los británicos pueden tener en financiar, porque es verdad, por ejemplo, yo ahora mismo tengo una beca que está financiada por una fundación externa, por la fundación Leverhulme. ¿Cuál es el interés que puede tener una fundación privada, por ejemplo, en financiar un proyecto sobre un levantamiento militar de Manuel Lorenzo en 1836? Yo creo que, por un lado, se trata de hacer preguntas que vayan más allá del relato microhistórico que estás analizando. Es decir, no se trata solamente de explicar lo que estaba pasando en el puerto de Santiago de Cuba en septiembre del 36, sino tratar de levantar el foco y explicarle al lector que entender que esos marineros franceses cantasen la Marsellesa está conectado con otro montón de cosas que sí que le pueden resultar interesantes, ¿no? Entender, por ejemplo, cuál es el papel de la Revolución Francesa en el imaginario colectivo de los radicales y las radicales del siglo XIX, o explicarle cómo la política represiva que se pone en marcha después del levantamiento de Manuel Lorenzo y la manera en la que decenas de personas que participaron en el levantamiento revolucionario acaban presas, eso tiene que ver con un modelo de carcelario, con un nuevo modelo de cómo se entiende la prisión en el mundo atlántico que llega hasta nuestros días y que, explicando o entendiendo mejor cómo se construyen las cárceles de los años 30 del siglo XIX, podemos entender mejor por qué las cárceles del siglo XXI de este país se están cayendo, ¿no? Y son un absoluto desastre. Entonces, yo creo que en ese plano de continuidades o en ese levantar el foco sobre el relato microhistórico, creo que se pueden encontrar cosas interesantes que pueden ser atractivas para el público británico. Y luego, por supuesto, hay un elemento del que yo soy muy consciente y que siempre he tratado de jugar a mi favor, que es ese elemento de exótico y casi de Indiana Jones, ¿no? Es decir, por ejemplo, a los británicos, y hay una tradición de egiptólogos extraordinaria en este país, siempre les ha fascinado el antiguo Egipto, ¿no? Y ese es un relato fundamentalmente imperialista, es decir, que en el Museo Británico haya tantas momias y tantos artefactos egipcios tiene que ver fundamentalmente con eso, con que les ha fascinado. Pues yo creo que un poco de esa fascinación, de ese romanticismo, también afecta a la historia de España y a la historia del Imperio Español. A los británicos siempre les ha parecido una cosa como excitante, emocionante, entender lo que pasa en lugares que les resulta tan extraños y tan distantes. Súper interesante, y además esto no por hacernos autopromoción, pero al final también la Sociedad de Científicos Españoles en Reino Unido que estamos aquí representando también es poco lo que busca, ¿no? Y también bebe de esta tradición, y dentro de todas las asociaciones de científicos españoles en el exterior es una de las más potentes también, porque yo creo que también ese exotismo que dices tú, que yo lo digo siempre, que me miran mal cuando lo digo, pero es verdad, no es exótico porque haya unas playas vírgenes espectaculares en España, pero es porque es una cosa un poco diferente a lo que se come y se bebe aquí, nunca mejor dicho. Ya para acabar, mira que me pasaría yo toda la tarde hablando con Jesús, pero para ir cerrando siempre nos gusta acabar mirando al futuro y a las nuevas generaciones, y entonces nos gustaría preguntarte qué consejo les darías a los estudiantes que desean seguir una carrera académica en tu área, en la historia contemporánea, en la historia relacionada con el Imperio Español. Lo más importante, yo creo que tiene que ver con emocionarse con temas que encajen con una cosmovisión que ellos tengan sobre la realidad. Es decir, una de las cosas más importantes en mi proceso de convertirme en historiador o de tratar de entender estos temas de los que hemos estado hablando es que estos temas me apasionan en un plano muy individual. Es decir, yo quiero conocer primero porque me interesan a mí y porque quiero entenderlos mejor yo mismo. Si luego además puedes dar el siguiente paso y convertir ese interés individual y esa pasión que puedes tener por el contenido de los temas, por los personajes que estás analizando o por las ideas que tratas de desenmarañar, si además puedes llevarlo al siguiente plano y convertirlo en un relato que sea emocionante y legible para más gente a tu alrededor, pues creo que es realmente gratificante. Y cuando colegas como vosotros, ¿no? De científicos, eres capaz de transmitirles
ideas que son muy sesudas y que tienen mucho que ver con el fondo del relato histórico, de la narrativa y de cómo se construye la historia y todo esto, y consigues que les resulte emocionante o que les resulte interesante, eso es lo más gratificante. Esa es, digamos, la parte intelectual de convertirse en historiador, ¿no? Es decir, buscar un tema que realmente te emocione. Y por otro lado, la parte profesional, pues esa es la que es un poco más complicada, ¿no? Yo creo que en los últimos años se está convirtiendo más y más en una incertidumbre absoluta en la que muchos compañeros y compañeras que se doctoraron a la vez que yo han tenido una peor suerte que yo y no han sido capaces de engancharse a contratos permanentes o a encontrar su sitio en la academia, que tampoco es el fin del mundo porque muchos de ellos han acabado en trabajos mejor pagados y con mejores condiciones que el mío, así que tampoco es que sea el fin del mundo, pero sí que hay que ser consciente de que lo que solía ser garantía de una vía profesional exitosa, que era si tú hacías un buen doctorado en una buena universidad, tenías las puertas abiertas de la academia, yo creo que eso ya no es un relato real, no es verdad, y que además que ser muy buen historiador o muy buena historiadora no te garantiza unas condiciones laborales dignas en el corto ni en el medio plazo. Entonces, hay que estar dispuesto, no sé si esa es la palabra, a aguantar muchos años de precariedad y a trabajar mucho a cambio de muy poco y cruzar los dedos de que en algún momento la suerte se cruza en tu camino y de repente te llueve un trabajo permanente del cielo, ¿no? Pero también una de las cosas que les digo a mis estudiantes de máster, seguramente una vez que han tomado la decisión ya de entrar en el doctorado, es porque hay una verdadera vocación y determinación por ser académico o académica, pero en el paso anterior, que es el máster, yo sí que también estoy convencido de que tratar de entender cómo funciona el relato histórico, cómo se construye la historia, cómo funciona cuestiones como la desigualdad, la pobreza, la discriminación, a partes muy importantes de la sociedad, no solamente le interesa a los historiadores, sino que son conocimientos y destrezas que son muy útiles para hacer otras muchas cosas en la sociedad. Entonces, que tener una formación como historiador o como historiadora también te permite ser un extraordinario profesional y un extraordinario intelectual en otros muchos ámbitos de la vida pública. Así que sigue siendo un ámbito muy relevante de aprendizaje. Pues creo que no hay mejor forma de cerrar que esto para quien está interesado en el tema, que no solamente es la historia, sino como siempre es el proceso, ¿no? Y cómo tienes que romper el cerebro para pensar en esto, y al final esto lo puedes aplicar a muchos aspectos de la vida. Así que, bueno, por nuestra parte, muchísimas gracias, Jesús, por haber aceptado la entrevista, haber también estado durante algunos problemas técnicos que hemos tenido. Y bueno, pues esperemos verte pronto y espero que hayáis disfrutado, ¿no? Sí. Muchísimas gracias. No, ha sido un placer. Yo de verdad soy fan de Póster, ¿no? Ahora. fan, pero fan de Póster. Ha sido súper interesante, súper enriquecedor. Esperemos que a los que nos escuchen también les parezca. Y ha sido un completo placer. Además, hoy Alex estaba... ¡Uf! Es que yo estaba ahí. La bioquímica, no, yo sé, es que iba para historiador. Muchísimas gracias a los dos. Ha sido un verdadero placer. En Fase Experimental, en tu plataforma de podcast favorita y en la web de la Sociedad de Científicos Españoles en el Reino Unido. Bueno, pues qué entrevista más fantástica hemos tenido hoy con Jesús, tan esclarecedora y bueno, entre Indiana Jones, la búsqueda del documento perdido, la verdad es que queda ya poco por decir, pero sí que me gustaría hacer una reflexión, un par de reflexiones sobre lo que hemos escuchado hoy. Y es que el primer punto que quería subrayar era este comentario que ha hecho Jesús sobre la idea del historiador solitario, ¿no? Del historiador que es, como he dicho, él se pasa la vida en los archivos o leyendo artículos para intentar indagar más, hacia un modelo más colaborativo, que no significa que dejen de hacer eso de leer artículos y de estar
bibliotecas nacionales, etcétera, etcétera. Pero sí que hay unas nuevas formas de trabajar que también llegan a este ámbito de investigación, ¿no? Creo que todos los ámbitos de la investigación están cambiando un poco la forma de trabajar, igual es un poco más sociable, igual es un poco más transparente, por decirlo de otra manera, y que estas nuevas formas de trabajar también han traído o traen siempre una nueva herramienta que vayamos donde vayamos es imposible ya para ella, que es la inteligencia artificial. Y creo que algo que no se me habría ocurrido nunca a mí es la idea de la inteligencia artificial combinando ingeniería e historia. Y eso también nos habla de otro tema súper interesante del que hablamos en el episodio anterior, que son las interfaces en las ramas de investigación, sobre cómo diferentes ramas, diferentes ámbitos se juntan y en esa interfaz es donde está la miga, ¿no? Como nos explicó ya Emilio en el episodio anterior. Y el otro punto que quería subrayar, que me pareció muy interesante, es este intento de los funders o de las agencias de investigación británicas de querer ampliar el foco, de que la intención o el resultado que se busca no es una reflexión inmediata, no es este cortoplacismo que se lleva mucho hoy en día, sino que es lo contrario, es una visión de conjunto, querer ver lo que está ocurriendo sin tener que necesariamente saber lo que afecta a un terreno unido, sino entender que la historia británica igual también se alimenta de la historia española, ¿no? Así que esta visión nada cortoplacista, ¿no? Me parece muy refrescante, ¿no? En un mundo donde parece que lo que importa es el siguiente resultado y luego el siguiente. Y aquí, como ha dicho Jesús, lo que hacen las agencias británicas es levantar el foco y verlo todo en perspectiva. Así que creo que ya queda poco más por decir. Por supuesto, muchísimas gracias a Jesús por darnos un poquito de su tiempo, que sabemos que es muy valioso. Gracias a Ceru también por hacer posible este podcast, a Carlos Bricio porque se nos escuche tan bien y que la ciencia os acompañe. En Fase Experimental, cada mes en tu plataforma de podcast favorita.